Y lo tenemos en línea al señor Cristóbal Salinas, que recordemos es referente del gremio de docentes autoconvocados, es su secretario adjunto, vía Zoom, en este caso desde Clorinda. ¿Qué tal, Cristóbal? Gracias por recibirnos. Buenos días y a toda la audiencia también a través tuyo. Bueno, la idea de conversar sobre temas que tienen que ver con actualidad tiene que ver con un anuncio que dio recientemente el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, cuando a través de sus redes sociales y la agencia de noticias Agenfor, que es del gobierno de la provincia, explicaba que se iba a dar un aumento del 102%, creo, de las partidas de comedores escolares, ¿no? También se agregó que se iba a entregar leche y otros productos de Nutrifor, creo que es, ¿no? O que se iban también a dar otros productos relacionados con el PAIPA. La entrevista viene a colación de que se había visibilizado a través del gremio, vos lo habías mencionado semanas antes, la preocupación que había sobre cuánto se estaba invirtiendo justamente en los comedores porque la suma era más que baja. Y bueno, en ese contexto nos pareció oportuno consultar con este aumento que se dio después de las quejas que ustedes presentaron en la comunidad, a cuánto asciende según los cálculos que ustedes han hecho, cuánto se estaría pagando por educando y si con esto alcanza. Bueno, primero lo que podemos decir es que todo aumento viene bien, Sí. entendiendo de que viene también muy, pero muy retrasado porque todos sabemos que hace tiempo venimos sufriendo un aumento considerable en la canasta familiar mes a mes. Y segundo, decirle de que la ecuación no ha cambiado exactamente en nada, es un aumento que no modifica absolutamente nada el problema que tiene ese director responsable del comedor escolar en la escuela, porque si usted me dice de que el aumento es del 100%, que significa, y lo presentan algo así como 100 millones de la inversión de las arcas del Tesoro provincial hacia los comedores, hacia las partidas de los comedores escolares, si nosotros hacemos la ecuación, estábamos diciendo anteriormente que en una escuela de jornada completa un alumno desayunaba, almorzaba y merendaba por 50 pesos. Ahora usted me dice que me va a aumentar el 100%, o sea, de 50 pesos por día que se pagaba por esas tres cosas, hoy se va a pagar 100 pesos. Y todos tenemos que entender que desayunar, almorzar y merendar por 100 pesos es prácticamente la nada misma. Entendiendo de que ese dinero que viene ahora, que es el doble según el gobernador, no se tiene que tocar para pagar a las cocineras, ni para los elementos de limpieza, ni para comprar gas, que es lo que se utiliza a diario para hacer frente a esa demanda de alimentar a los chicos. Claro, decían, lo estoy sacando directamente justamente de lo que fue su cuenta o es su cuenta de Facebook oficial. Dice, con el objetivo de fortalecer la política nutricional de la provincia, hoy dispuse el aumento del incremento del aporte provincial que financia el funcionamiento del servicio nutricional de comedores escolares. Se incrementará un 102% el importe del desembolso mensual a cargo del Tesoro Provincial, lo cual se complementa con la entrega adicional, también dice, de unidades en las unidades educativas de pack de leche fortificada, leche chocolatada, productos de Nutrifor. Esta decisión de carácter social significa un importe del orden de 1.100 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal. Entonces, de lo que se estaba dando, se da el doble, pero sigue siendo insuficiente. Y sí, eso digo, presentarlo así, de 1.100 millones del aporte del Tesoro Provincial, el 100% de aumento, y debemos entender automáticamente que es el doble. Si yo estaba dando de desayunar, almorzar y merendar por 50 pesos, hoy voy a darlo por 100 pesos. Pero de ahí no tengo que gastar absolutamente en nada. Ese directivo tiene que nuevamente salir a correr a buscar todos los proveedores, a tratar de dibujar para tratar de cumplimentar, o sea, de qué calidad de comida estamos hablando por esa suma. Bienvenido sea eso del refuerzo nutricional del que habla y que estaría por verse, ojalá sea así, y
nunca haya inconveniente en la llegada de leche, porque recuerde que yo le decía anteriormente de que ellos sí decían, aquellas escuelas que daban copa de leche, que se llamaba, y en las cuales el que desayuna en una escuela de jornada simple se da desayuno en el turno mañana y merienda en el turno tarde. El desayuno era por 10 pesos y la merienda era también por 10 pesos. Entonces hoy va a ser por 20 pesos. Y ellos le obligaban a los directivos a que la boleta figure de que se daba leche, y todos sabíamos que en las instituciones educativas eso no podía darse, y que lo que se daba era mate cocido con un pedazo de pan. ¿Eso va a seguir así o va a seguir cambiando? Si viene estos refuerzos al cual ellos anuncian, entonces sí podemos decir que se va a dar leche por fin en la escuela. Pero la ecuación y el problema del directivo no cambia en absoluto. Va a seguir administrando pobreza. Entonces nosotros decimos que la única solución a esta situación, si sigue en estas condiciones, es que el Estado se haga cargo de los comedores escolares, porque se tiene que dejar al docente y al directivo a dedicarse a lo suyo, a dedicarse a enseñar en el tema del proceso de enseñanza, de llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al docente estar en el aula y al directivo evaluar los resultados de la cuestión pedagógica. Porque Fíjate, otra vez va a Cristóbal, tener que salir sí. a correr y a buscar hacer precio y hacer número, y no lo va a alcanzar. Eso Sí. se tiene que entender. Cristóbal, fíjate que cuando estamos conversando, uno tiene la idea, ¿no? O sea, parte del preconcepto de que el Estado se ocupa al momento de poner todos estos elementos para que se distribuyan. Lo que por ahí si hilamos fino, como vos estás diciendo recién, a lo mejor no se tiene tan en cuenta es que el docente ya tiene su responsabilidad pedagógica, de seguimiento con los niños o los jóvenes que van a recibir su educación, pero además esto es un extra que tienen que concretar, convirtiéndose también, como vos estás diciendo, en un analista para ver de dónde sacan las provisiones, recorrer los lugares, hacer la comida, o sea, todo, porque no hay gente que se disponga para eso desde el Estado. Sí, totalmente. Hoy el Estado provincial también ha eliminado la categoría de supervisor escolar, que son aquellos que visitan las escuelas, y son aquellos que se fijaban en el tema del comedor escolar y también en la cuestión pedagógica. Al no existir más los supervisores, los directivos tienen que hacer este trabajo. ¿Cuál es el trabajo que hace? Que dedicarse y a controlar toda la que es la cuestión pedagógica. ¿Pero en qué tiempo lo hace? Es imposible, como le digo, porque a diario se tiene que dar este tema de las partidas de comedores escolares y le absorbe muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo también, no solo porque el directivo tiene que salir a correr detrás de los proveedores, a dibujar las boletas, porque en las boletas solamente tiene que figurar comestible, no tiene que figurar lo que recibe como salario la cocinera, que ahí siempre dijimos que ahí se produce un problema legal, porque el que contrata a la cocinera es la directora y no el Estado, que se corre esa responsabilidad. También los elementos de limpieza que no debe figurar en esa boleta. Entonces pasa muchísimo tiempo afuera, y también poniendo su propio medio, si es que lo tiene, de transporte, para poder trasladar toda esta mercadería a la escuela, porque en caso contrario no la alcanzaría. Entonces decimos, si el Estado se hace cargo de esto y deja a los docentes y a los directivos a dedicarse pura y exclusivamente a mejorar la calidad educativa y a no perder tiempo, porque muchísimo tiempo lo absorbe esto, todo estaría mejor. Aparte, entendemos que siempre la calidad de la comida no va a ser buena, y ahí también se produce todo un problema social entre lo que nosotros llamamos comunidad educativa, que forma parte de los padres, los docentes, los alumnos y otros. Cuando se hila fino, se enojan, digo, porque debe haber planteos, nos imaginamos, ¿no? Se visibiliza acá en Formosa también la manera en la que reaccionan los padres, por lo que se sirve, y la primera persona con la que se topan o con la que tienen enfrente es el docente. También tienen situaciones como esta. O sea, tener que hacerse cargo de cuestiones que no pasan directamente por ustedes cuando estamos hablando de lo que se entrega en la mesa.
Bueno, creí entenderlo porque lo escuché medio cortado Decíamos que el en, primer, claro, en esa relación sí, de en esa que usted habló de la relación, relación de claro, tal cual, padres-docente, ¿no? sí, tal cual. Porque con la primer persona con la que se encuentran a la hora de hablar de lo que se sirve en la escuela es con el docente. Eh, no sé si las personas que nos están viendo entienden que no depende el dinero que le mandan de ustedes, o sea, de los que están al frente del establecimiento educativo, ¿no? Porque a lo mejor sería, si reclama además de los docentes, la comunidad también se visibilizaría más rápido y tendría más presión para que se ajusten las tuercas, ¿no? Así que para ustedes entonces importante el aumento, pero insuficiente, debería contemplarse más. Todo aumento es importante, el aumento Sí, no es importante. es importante, pero no El, cierra. el aumento no es importante. O sea, todo aumento es Sí, importante, pero este aumento no es no importante cierra. porque no resuelve absolutamente nada. O sea, lo que queremos que entiendan la comunidad que hoy, al decir y al presentarlo de esa manera al gobierno, como a través de todos los medios, como el gran aumento del 100% y de 1.100 millones de la arca del Tesoro Provincial, cualquiera entendería de que por fin vino a solucionarse y que ahora el directivo sí o sí está, la comida va a mejorar y todos los inconvenientes o problemas se va a solucionar. Todo lo contrario, por ahí se entiende de que la calidad de la alimentación va a mejorar y no va a ser así, porque el 100%, vuelvo a repetir, si ayer estaba dando de comer las 3 comidas por 50 pesos, hoy va a ser 100 pesos, eso tienen que entender los padres. Yo, directivo, ¿qué calidad de comida o qué calidad de desayuno le puedo dar a ese chico? Imposible por esa suma. Si ellos desayunan por 10 pesos y hoy va a ser por 20 pesos, van a desayunar y a la tarde van a merendar otra vez por 20 pesos, no resuelve absolutamente nada. Por eso digo, la única solución, si vamos a seguir así y poniéndonos a nosotros detrás de una gran propaganda de que se resolvió el tema, es que el Estado se haga cargo, que el Estado se haga cargo ya y se haga cargo de todo esto, de lo que es muy complejo y muy difícil y que le quita tiempo al directivo y al docente dentro de una institución educativa donde lo más importante no tiene que ser, no teníamos que estar hablando de los comedores escolares como un problema hoy, teníamos que estar hablando, una escuela tiene que dedicar pura y exclusivamente como principal objetivo, que es enseñar, que es educar. Claro, ¿desde cuándo se da esta situación, Cristóbal? Digo, desde que uno recuerda que la escuela también, además, ¿no?, de enseñar, que debería ser su objetivo prioritario, sin desmerecer que, bueno, ayuda en un contexto a la vida integral del joven, del niño que va a recibir educación. Pero ¿desde cuándo, de lo que vos recuerdes, se empezó a dar este rol de la escuela que también asiste con la comida, algo tan básico, ¿no? Mira, esto viene de décadas, esto viene de arrastre. Lo que pasa es que hoy se visualiza mucho más porque tenemos la herramienta de comunicación que por ahí está mal al servicio nuestro, de los docentes, que también les resulta difícil porque denunciar o demandar o tratar de dar a conocer a la comunidad toda esta cuestión, porque si bien el Estado lo hace, el docente tiene miedo, porque cuando nosotros empezamos a recorrer las escuelas y hacer las investigaciones y hacer los cálculos, cuando empezamos a dividir por la cantidad de alumnos y por la cantidad de días que se da de comer, nos encontramos que es increíble cómo los directivos hacían frente a esta situación en la cual el propio Estado lo llevaba. Esto viene de hace rato y hoy en día se conoce un poco más porque es como que un poquito nos animamos a denunciar porque el miedo está instalado, porque lo primero que te dice aquel docente o aquel directivo, no comente, no cuente que yo fui, por favor, que yo Bueno, eso fui el que pasa en di todas este las dato. áreas, ¿eh? En el periodismo, desde que tengo memoria, que te dicen yo no dije nada, pero te cuento tal cosa, o sea, siempre, Sí, siempre pasa eso. eso. Y Cristóbal, aprovechando la oportunidad de conversar, te consulto si se dio algún tipo de paso positivo en este reclamo que hacían también relacionado con la cuestión de cómo se estaban manejando, ¿no?, los permisos de las historias clínicas que se presentaban, el reconocimiento médico, o si sigue todo igual. Es otro inconveniente nuevamente en el cual el directivo, o sea, las escuelas, se genera en las escuelas el tema de auditoría médica,
explicar a todos, que se entienda, a toda la comunidad, auditoría médica solamente está centralizado en la ciudad de Formosa, en capital. Sí. Solamente allí tiene su oficina. Lo que nosotros decimos, los florindenses, pero sucede en todas las localidades del interior. Nosotros estamos a 115 kilómetros de la ciudad de Formosa, pero hay localidades que están a 300, a 400 y más, y que para que un docente enfermo tenga que quitar licencia, tiene que trasladarse hasta la ciudad capital, poniendo de su bolsillo todo el costo del traslado que implica, o que puede ser a través de ómnibus, o por ahí si tiene un medio propio, irse enfermo, poniendo en grave riesgo su salud, inclusive hasta su vida, para poder sacar licencia por 1, por 2 o por 3 días. Y en la mayoría de los casos esas licencias son rechazadas, esa licencia dada por un profesional médico de las localidades son rechazadas por auditoría, y es injusto porque en muchos casos inclusive son rechazados, que ya llega muy tarde ese rechazo, pero ese trabajador inclusive se encuentra internado, y allí se produce un problema legal entre el directivo y el docente, ese docente que se tomó la licencia por 2 o 3 días y que fue rechazado por auditoría. Entonces se tiene que cubrir esos días, o en su efecto, si llega a ocurrir algo en esos días, ¿quién se hace cargo? Porque ese docente tendría que haber estado en la institución educativa. Hay muchos docentes enfermos, inclusive con enfermedades graves, que deciden ir a trabajar, inclusive hoy tenemos el tema del COVID, que vuelve nuevamente a aflorar y que es muy contagioso. Ese docente va a ir a trabajar porque le va a resultar imposible sacar licencia. Lo que nosotros le pedimos a Auditoría Médica, que venga, instale una oficina en la ciudad de Clorinda, porque eso sería la solución. Porque de venir cada 15 días o cada tanto no es la solución. O sea, la solución es dar respuesta a aquel trabajador enfermo que lo necesita, que necesita atender su salud para resolver su problema, porque en esto se nos va la vida, no es una competencia de quién gana o quién pierde. Claro, muchas gracias por la comunicación, Cristóbal. Te molestamos tempranito, bueno, apenas se visibilizó el anuncio y dijimos, bueno, vamos a conversar con ellos, con los del gremio, porque fueron quienes empezaron a hablar de este tema y cada vez con más fuerza desde hace al menos mínimo un mes, ¿no? Que nosotros empezamos a tratar la noticia. Así que estamos a disposición cuando tengan más novedades. Mire, el agradecido soy yo porque creo que de alguna manera hubo repercusión a dar a conocer esto, y vi también los comentarios de todos los otros gremios en los cuales salieron a aplaudir, fue unánime. Sabemos por qué lo hacen, hay mucho compromiso con el Estado provincial de parte de ellos, pero la verdad es esto, la verdad es que no resuelve absolutamente nada, los problemas van a seguir existiendo, se va a seguir perdiendo tiempo en las escuelas, para resolver esto, que el Estado se haga cargo de esas responsabilidades y que deje al docente y al directivo hacerse cargo de la parte pedagógica. Para nada más que para cerrar la idea, ¿no? Cuando uno dice que el Estado se haga cargo, ¿qué significa? A ver si entendí bien. Que el gobierno de la provincia pague a personas que cocinen para los chicos, que se encarguen de todo lo relacionado con esa actividad en especial, que hagan el seguimiento nutricional. ¿Eso sería? Mire, donde hoy es necesario, o sea, hay tanta necesidad de trabajo de parte de la gente, que el Estado ponga un responsable, que no sea el directivo ni el docente, que se encargue de los comedores escolares, que se haga cargo de la cocinera, que creo que en una escuela una cocinera no resuelve la situación, porque estamos hablando de 600 a 400 o 200, depende de las escuelas de alumnos, en donde una sola cocinera no puede dar abasto, como quien dice. Claro. Sí, que el Estado se haga cargo de la parte del comedor escolar, poniendo a la gente adecuada y propicia para eso, porque tiene que ser un profesional también que entienda del tema. Segundo, que también resuelva el tema de la limpieza de las escuelas, que ponga personal de limpieza, que ponga personal de mantenimiento, porque esas escuelas que son hermosas, que son buenas, también le absorben muchísimo tiempo y ocasionan muchísimos problemas al directivo, porque no tiene
no tiene los recursos como para sostener los problemas que a diario se suscitan allí, problemas eléctricos, problemas de agua, problemas de cañería, un montón de situaciones en las cuales al no tener los recursos, aparte de encargarse del comedor escolar, es prácticamente una pérdida de tiempo terrible y no se puede atender lo principal que debería ser, que es lo pedagógico. Claro, disculpa Cristóbal, la última pregunta, ¿la figura del portero existe todavía o no? Y disculpa la ignorancia, quería salir de la duda, sí. La figura del Porque portero antes me acuerdo que se encargaba de todas esas cosas. En aquellas épocas donde nosotros éramos alumnos sí. Y teníamos al portero y el docente, que el docente y tanto el alumno se iba al turno mañana, tanto como en el turno tarde, encontraba la escuela limpia y ingresaba directamente al salón a trabajar. Hoy en día eso no ocurre. Al jubilarse esos porteros no fueron cubiertos esas vacantes. Ese docente tiene que encargarse de la limpieza juntamente con los alumnos seguramente, y por ahí algunos padres colaboran, ponerse a limpiar el salón y los pasillos. Ahí ya se pierde tiempo, imagínense. Después recién se ingresa, con todo ese polvo ahí dentro del aula, se ingresa al salón, se pierde un tiempo muy importante en donde ya se debería estar enseñando, y después al ingresar al grado a trabajar, ya toca la campanilla o la campana para salir a desayunar y otra vez otra pérdida de tiempo, y así sucesivamente. Hoy que están hablando de una hora más para resolver la situación en la cual ocurría desde siempre y que la pandemia vino a desnudar, simplemente vino a desnudar esta cuestión de pérdida de tiempo y de falta de responsabilidad en la atención de numerosas cosas de parte del Estado. Gracias, Cristóbal, por la comunicación. Gracias, Fede.